Así es, bienvenidos al programa de Jimena y Julio. Hoy les vamos a platicar de películas de nuestra niñez. Películas que nos marcaron, que nos dejaron recuerdos, que impactaron nuestra psicología. Que han hecho parte de lo que somos el día de hoy. Ay, cálmate. Oye, este tema es muy... Yo voy a empezar con una película que ve como me pongo nostálgica, miro para abajo y hago todo lo correcto para que pueda yo transmitir que me gustó y me marcó mucho. Haces un truco, no que transmitas. Ya te la chaves. Oye, no, total, esta película me encantó y se llama Pete the Dragon. Ya viene, ya viene. A veces es invisible. Lo siento, pero tienes que desaparecer por completo. Y Sean Marshall como Pedro, el huérfano cuyo mejor amigo es un dragón. También yo a ti. Y es como una película súper tierna, que este dragón se va de aventuras con los niños y era como caricatura que la ves ahorita y dices, guau, o sea, hijo. O sea, con los efectos que hay ahora, lo ves y dices, sí me la creía. Sí la recomiendo que se la pongan a sus hijos porque está muy, muy, muy tierna, es muy linda y el dragoncito es todo bueno y todo lindo y como que quieres hacer amigos con el dragoncito. Y me encantó esa película, Pete the Dragon. Ok, muy bien, pues a mí yo les voy a platicar una película que para mí Star marcó, Wars. ¿no? Que Star Wars. A ver, sorpréndeme. A mí me gustan las películas que te hacen sentir de esa forma segura, donde tú estás en tu asiento, pero mientras la ves te transmite cosas. Y esto pasó con El Rey León, The Lion King. Claro. Es que sí es buenísimo. Oye, muchísimo. La neta el Rey León. ¿Y sabes qué fue cañón del Rey León en su época que estábamos chavitos? Pues la música, ¿no? Como que Phil Collins y todos estos. Ay, claro. Buenísimo, Phil Collins. Buenísimo. La verdad sí te da nostalgia y es como acordarte. Pumba, esa amistad entre ellos dos. Sí, sí. ¿Eh? Ahí es. Mi siguiente, pues hablando de música, no puede fallar esta película que la vi 250 veces, La novicia rebelde, The Sound of Music. The hills are alive with the sound of music. With songs they have sung for 1,000 years. Amé La novicia rebelde. Wow de película, esa sí la veo hoy con mis hijas. Me encanta cantar las canciones con mis hijas y las pongo así como de coro. De que me gustaría tener, cuando veo esta película digo, debería tener 8 hijos para ponerlos a todos como en filita, así como mi comadre Inés Gómez Montt, que sí los puede poner en fila. A ver, que canten. Y entonces, do, a deer, por a eso te female gusta. deer, Ray. Pero lo bueno es que pues obviamente puedo ir a casa de mi comadre, incluir a mis 2 hijas y ya somos muchísimos niños y yo los puedo dirigir a todos. ¡Y boom! Comadre, hazme por favor el favor de prestarme a los niños y que canten conmigo la de Do, a deer, a female deer. Si quieres a tus hijos, no le hagas esto, no les hagas esto. Y vamos a la siguiente película que me recordó ahorita Jimena, y esta es, yo la veía mucho. Y tengo que decirlo que estaba muy muy chiquito y la veía en VHS y la ponía una y otra vez. VHS. Y me gustaba porque cuando dijiste muchos hijos y la música y tal, y fue 101 dálmatas de caricatura. Uf. ¡Ya nacieron! Oh, ¡ya llegaron los perritos! ¡Bravo, Pongo, bravo! Te felicito por tus 8 hijos. 10. 11. 11 perritos. Pero qué fantástico, Pongo. Esperen. Yo no me acuerdo tanto de esa, no me pegó tanto a mí. ¿No? Cruella de Vil, el cochecito. Sí, Cruella de Vil. ¿te saldría? Pero no me acuerdo de la película ni tanto de la trama, ¿crees? ¿No? ¿En serio? No. Son 101 dálmatas. No, y sí, Cruella de yo me Vil lo acuerdo que que quieres se trata- es un abrigo como los tuyos. Y va, sí, no es cierto. ¡Cállate! ¡No digas eso! Es cierto, eso es una mentira. Y entonces ella quiere hacerse un abrigo y entonces se roba a todos los A bebés. los perritos, sí. No, sí es padre esa película, pero no me acuerdo de la música. Porque los perritos son la mamá, cómo educa a los niños y la hermandad y eso es ¿Te romántico. gustan los perros a ti? Amo los perros. ¿Tienes perro? Tengo perro. Otto, un saludo. Otto, un día te invitamos, Otto. Un día te invitamos. Hacemos una caminata, Jimena y Julio y Otto. Sí. Y me llevo a Bubbles y a Frida.
Frida como que parece, es Shih Tzu, pero parece dálmata por los colores. Blanco y negro. Yo pensé que era un dálmata. ¡Ayer! No hay manera, no se parece en nada. Pero es blanco y negro. Claro. Nada más estoy comparando los Pues colores. Bueno, también ya, se parece nada. cambiamos el tema de los Pues perros. sí. Voy a cambiar a mi Pues sí. siguiente película. Consigue. Que la neta, esta peli me fascina. Yo creo que a todas las niñas nos gusta. Creo que sí tiene un punto en que sí, a las niñas chiquitas les mete esto en esta psicología de que va a venir un príncipe, te va a salvar y va a cambiar tu vida. Pésimo. Y eso está pésimo, la verdad, porque yo soy mamá de 2 niñas y la neta es como de no, nadie va a cambiar tu vida. Tú cambias tu vida, son tus decisiones, lo que tú pienses y lo que tú logres es lo que va a estar contigo. Exacto, no necesitas y a que alguien. tu pareja va a ser tu complemento, no te va a venir a salvar de nada. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? Sí, pero ¿qué les pasa? ¡Sí es una princesa! Por eso son tipo lindas. Valiente fue una princesa diferente. Pero bueno, la neta también están padres las princesas porque ves a las niñas y juegan y se ilusionan y eso está padre. Pero bueno, voy a esta película. ¿Te puedes imaginar cuál es? A Cenicienta. Sí. En la parte que se convertía yo de chiquita veía la película, obviamente. Han hecho veces. 1000 aparte ya, ¿no? Sí, y están buenísimas todas las versiones. Pero cuando se convierte en la caricatura le hace como así. Y yo hacía lo mismo de chiquita, me paraba enfrente de la tele y hacía así. Y mi hermano se burlaba de mí y obviamente yo lloraba, hacía corajes porque entraba y se burlaba de mí. Querías que el príncipe viniera a putear a tu hermano que se llevaba. ¡Ándale! ¿Qué quiso decir? No tengo idea. Nadie le entiende. Es que viene del otro estudio. Bueno, la verdad es que sí es una historia que vi muchísimas veces. Me encantaba la onda de los animalitos, el ratoncito y todo esto. Y parte de mi cursilería, porque soy una mujer cursi hasta el día de hoy. Mis hijas son cursis, heredaron lo cursi. Y sí, le atribuyo mucho mi cursilería a todas las películas de princesas que vi. Eres una princesa. ¡Gracias! Porque eso está padre. Muy bien, la siguiente película. Talía también película. hace princesa. Porque le gusta hablar cantando. La Como siguiente a mí. película se llama Space Jam. No, sí está cool. Bueno, esa es otra de las películas que la vi 500,000 veces. Que estaría padre que los niños las vean. Sí, son las películas retro que dices, ay, ole, obviamente ya no las vas a sacar en VHS. Oigan, aparte en el cine. Ni en beta, ¿te acuerdas que era beta y Era VHS? VHS, sí. Sí. Oye, en el cine Ajá. sacan, por ejemplo, estaba la de Mi Pobre Angelito, estuvo la de Titanic, estuvo la de varias como clasiconas. Ya acabamos con nuestras 3 películas de cada quien, pero quiero preguntarte a ti, que eres actor, te dedicas a esto, ¿cuál fue la película que te marcó para ser actor en tu vida? Tengo una muy clara, pero no por la película, sino me acuerdo ese día la emoción y todo lo que me dio. Ok, Entonces, qué es cañón, Milagros ve que... Inesperados. ve- Sí, aquí qué está. chistoso. Milagros Inesperados. Inesperados. Fue en Sí, me acuerdo, buenísimo. 1999. Y esa película lloré, estaba muy chavito. Ahí lloraste con el Rey León, lloraste con ella. Pero lloré y sentí muy cañón. Y la admiración y el sentimiento que me dio fue que dije, quiero hacer sentir, o sea, quiero tener la capacidad de poder transmitir las emociones desde ese lado. Y eso me inspiró muchísimo. Desde ahí A dije, ser actor. Ajá, desde ahí me Ay, acuerdo qué que salí padre. con mamá, la vimos en Pabellón Polanco en el 99, no sé dónde. Le dije, voy a ser actor, eso me voy a dedicar. ¿Sabes que ahorita que estás recordando esta película, que increíblemente es una película que marcó tu vida para siempre? Porque Maya Angelou, una poetisa afroamericana, que fue también muy activista y todo, ya murió, Ajá. tiene una frase increíble y dice que a la gente no se va a recordar de lo que le dices, sino de lo que le hace sentir lo que le dices. El que no se adueña de su pasado siempre será pobre. Walter Bazar. Me marcó, no el nombre de la película, no esto, pero todos los sentimientos que salieron de ti para decidir ser actor de esta película, es increíble. La verdad es que sí, el ser humano recuerda
Es cierto. las emociones que te hace sentir algo. Sí, o una creo. persona, o una película, o una obra Claro, de no, teatro. lo creo totalmente. Y sí, esa empatía y ese momento en donde él es inocente y esa impotencia y ese coraje que sentí, y esa emoción y ese amor y eso, o sea, todos los sentimientos los tengo muy claros al nivel de que, o sea, emocional, tengo el recuerdo emocional muy fuerte. Qué pero padre. sí, además el nombre, el todo, pues es lo menos, tienes toda la razón. Sí, Qué sí. buena onda. Oye, pues Sí. creo que cumplimos el acometido con este... Lo hemos logrado. Con este video de YouTube, porque hasta profundo nos pusimos. Hasta profundo Eso nos es pusimos. raro. Compartan qué película les gusta a ustedes, qué, Sí, les ha díganos. tocado por ahí. Por eso creo que las que dijimos, si te das cuenta, es algo igual. Nos Rey León me hizo tocaron. sentir, Space Jam, aunque sea felicidad, aunque sea nostalgia, aunque sea algo, pero te tocan, te hacen sentir. Totalmente. ¿no? Comenten, Nos toca. denle like, denos sus comentarios. Los queremos mucho. Esto es Jimena y Julio. Gracias por el cariño. Seguimos con más videos. Ya saben, cada semana.